Matamos a Joseph Glass por primera vez el 18 de agosto de 1999. Sabía que era un caso extraño desde el primer día. Nunca antes había visto a un hombre tan feliz de morir. Era como si le estuviéramos haciendo un favor. Rechazó la apelación automática. Se negó a ser visto por un capellán. Solo quería que todo terminara de una vez. Solo había transcurrido poco más de un año y ya era hora de concertar su cita con Dios. Me asustó nada más pasar por su celda. Era como nuestro propio Hannibal Lecter, la forma en que se quedó allí, en el fondo de su celda, como si te hubiera estado esperando. Las luces siempre se apagaban en cualquier celda en la que se encontraba y el personal de mantenimiento se había cansado de arreglarlas. No es que a él pareciera importarle en lo más mínimo. La oscuridad pareció tragarse su mitad superior, y todo lo que pude ver fue el blanco de sus pequeños ojos como cuentas asomando entre todo ese negro. Bailey tamborileó con su bastón contra los barrotes. Arriba y a por ellos, vaquero, gritó en ese tono burlón. Por fin ha llegado el momento de que pagues lo que debes, hijo de puta enfermo. Porra. El alcaide Taft lo silenció con una palabra. Si no puedes actuar como un profesional, tendrás que quedarte fuera de esto. Bailey hizo una pausa y se lamió los labios agrietados. No, murmuró. Este es un espectáculo que no me puedo perder. Glass parecía irritar a Bailey más que cualquier prisionero anterior a él. Le gustaba que al menos fingieran sentir lástima por lo que habían hecho, o actuar con miedo de lo que les esperaba. Este ni siquiera tuvo la decencia de derramar una lágrima. Tenía el rostro tan pétreo como el de una estatua, incluso mientras lo llevaban a la silla. A Bailey le gustaba bromear a veces diciendo que deberíamos llevar al tipo atrás con algunas baterías de auto y realmente infundirle temor de Dios, lograr que dejara ese acto estoico. Creo que solo estaba medio bromeando. Después de lo que este tipo les hizo a esas chicas, bueno, Bailey tiene una hija, así que supongo que tocó una fibra sensible. Todos lo vimos freírse. El alcaide, sus hombres más cercanos. El hombre de rostro delgado que representaba al comisionado de prisiones. El médico de la prisión. Las familias de esas pobres niñas. No podría haber ido más según las reglas. La única rareza que noté en ese momento fue que el hedor a muerte nunca abandonó la ropa que había usado ese día. Y luego, a la mañana siguiente, llegamos al trabajo y vimos de nuevo el blanco de esos pequeños ojos redondos mirándonos desde la oscuridad. Buenos días, señores, dijo, como todas las mañanas, con esa vocecita aireada y ronca. Lo admito. Dejé caer todo lo que llevaba, tropecé hacia atrás y tartamudeé como un niño confundido. ¡Demonios!, casi grité. Tú, no eres, se supone que debes estar. No sé a qué se refiere, señor. Se inclinó como si estuviera tratando de hacer un agujero en mi pecho. Su tono casi sonaba decepcionado. Nunca viniste por mí. Me prometió que ayer sería el final, señor, pero nunca vino. Esperé toda la noche. ¿Por qué me mentiste? Taft y yo nos miramos. Ambos teníamos exactamente la misma pregunta en mente. Si Glass todavía estaba vivo, ¿a quién diablos llevamos a la morgue anoche? Jesucristo. Taft sintió arcadas cuando retiró la cubierta del cadáver y se alejó tambaleándose. Es Bailey. Miré, sé que no debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. Y siempre me perseguirá ver a mi amigo acostado boca arriba, con la boca abierta y los ojos nublados mirando al techo, bien abiertos como si hubiera pasado sus últimos momentos en un estado de terror. El público nunca se enteró de lo sucedido. La historia encubierta era que el pobre Bailey había sufrido un paro cardíaco, internamente. Fue el escándalo que puso fin a todos los escándalos. El peor caso de incompetencia y negligencia de la historia, lo llamaron. Golpearon a cualquiera, incluso tangencialmente involucrado. Taft y yo estábamos fuera de control y también nos habrían procesado, pero para eso habría sido necesario admitir que alguna vez sucedió. Pero nunca pude entenderlo.
De esas docenas de testigos, ni uno solo se dio cuenta de que estábamos atando a un guardia a la silla, no a un recluso. Era imposible hasta el punto del absurdo. Glass había sido el hombre sentado en esa silla. Nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Algunos meses después, una noche noté que se cortaba la electricidad en toda la ciudad. Fue breve, así que no pensé en ello. Al menos hasta que recibí una llamada de un número conocido a la mañana siguiente. Tengo entendido que usted era uno de los miembros del personal que trabajaba regularmente con un tal Joseph Glass. Nos gustaría consultar con usted sobre una situación en evolución. Oh. Ayer a las 7 de la tarde intentamos ejecutar a Joseph Glass por segunda vez. Hubo una larga pausa y, cuando volvió la voz, el profesionalismo se había desvanecido, reemplazado por una ansiedad desconcertada. Y, bueno, eso, no funcionó. Parpadeé. ¿No fue, qué? Se escuchó un largo suspiro. Quizás sería mejor si lo vieras por ti mismo. Y así, Taft y yo recuperamos nuestros trabajos. Oficialmente, Joseph Glass había sido ejecutado con éxito el 18 de agosto de 1999. Extraoficialmente, lo habían vuelto a intentar 6 meses después, solo para atar cabos sueltos. Esta vez ni siquiera había tenido la cortesía de fingir estar muerto. Se quedó sentado en la silla, inmóvil y sin verse afectado, mientras el CEO que había accionado el interruptor de repente se paralizó y comenzó a convulsionar, gritando, rechinando y lamentándose mientras la electricidad lo quemaba bajo su piel, arañando su pecho hasta que sus ojos se abrieron en su cráneo y rodaron por su rostro como cera de vela derretida. A su alrededor, luces parpadeando, máquinas explotando por la presión, paneles eléctricos vomitando arcos de estática. Fue un desastre. Los federales ahora estaban investigando este caso, desde un departamento del que nunca había oído hablar. Algo sobre investigar la actividad sobrenatural. Me dijeron que Glass se negaba a hablar con nadie excepto con los oficiales al mando que alguna vez lo cuidaron. Entrar en esa sala de interrogatorios casi me hizo sentir como si yo mismo fuera un convicto al que llevaban hacia su ejecución. Glass me estaba mirando cuando entré, como si hubiera estado allí sentado, inmóvil, esperándome. No esperaba menos. Respiré temblorosamente mientras me sentaba frente a él. Me había sentado frente a asesinos en serie y psicópatas antes y no mostré ningún indicio de miedo. Pero ¿cómo podría no hacerlo ahora, sentado frente a un hombre que puede matar personas sin tocarlas? Glass. Oficial Méndez. Su tono no traicionó ninguna emoción. Pensé que me habías abandonado. Hice una mueca. No. No, Glass, simplemente me había sentido temporalmente aliviado. Es bueno verte otra vez. ¿Quieres un vaso de agua? Se lo ofrecí. Ni siquiera lo miró. Sus ojos simplemente se clavaron en los míos, implacables. Yo, estoy aquí para hacerte algunas preguntas. Silencio. Bueno. Glass, necesito saber cómo mataste a Bailey y Kramer. No lo hice, respondió. Él lo hizo. ¿Él? Pregunté. La cosa que está detrás de ti. No me molesté en darme la vuelta. Tenía suficiente experiencia con prisioneros que intentaban engañarme para que mirara hacia otro lado mientras ellos llevaban a cabo algún plan de escape a medias. Glass, por favor, tomémonos esto en serio, respondí. Siempre te he tratado con respeto, ¿no? Nunca has tenido ningún problema conmigo. En realidad, sí. Tengo un problema con todos ustedes. Oh, ¿en serio? Todos ustedes aquí creen que la muerte es un castigo. Hubo el primer indicio de emoción que escuché en su voz. ¿Qué no es? Es libertad, la única libertad. Me prometiste ese regalo. Me prometiste que me dejarías morir. Se lo has dado a muchos otros prisioneros, mientras me dejabas atrás. Con todas tus máquinas, tu ciencia y tu conocimiento, seguramente podrás encontrar la manera, si es que hay alguien.
De repente sentí la garganta seca. Tuve que tomar un sorbo de agua yo mismo y esperé que calmara mis nervios ardientes. Nosotros, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, Blas. Pero tienes que trabajar con nosotros. Podría ser útil si nos dijeras qué es exactamente lo que nos impide ejecutarte. Se movió por primera vez, inclinándose tan lentamente que resulta casi imperceptible. No me dejará morir. Y fue entonces cuando sentí una mano posarse en mi hombro desde atrás. Todo se detuvo. Mis pulmones dejaron de inflarse. Lo juro, mi corazón dejó de latir y mi sangre se congeló en mis venas y todo se sintió muy frío. Pude ver la mano en el rabillo del ojo, larga, venosa y negra. Podía sentir el aliento en la nuca. Una vez me burlé de la forma en que los ciervos se quedaban congelados ante los faros. Ahora entiendo. No podía moverme, no podía parpadear, no podía pensar. Ni siquiera podía respirar. Incluso cuando mis pulmones comenzaron a pedir aire a gritos, mi visión se volvió borrosa y mis pensamientos se fusionaron. Todo lo que pude ver fueron los ojos de Joseph mirando a los míos. Esas infinitas brasas de oscuridad, ese mar estigio que se arremolinaba, tormentaba y tronaba en la negrura de su iris, y los ojos de las cosas que esperaban a 1.000.000 de leguas bajo las aguas. Y me habría asfixiado allí, demasiado aterrorizado para siquiera respirar, si esos agentes de negro no hubieran cancelado el interrogatorio en ese momento y entrado irrumpiendo en la habitación. Luego me mostraron las cintas de la cámara de seguridad. No había nada detrás de mí. Nada coloca su delgada mano sobre mi hombro. Nada en absoluto. El 7 de mayo de 2001, Blas iba a ser ejecutado por tercera vez, en la horca, o eso escuché, en algún sitio clandestino del gobierno en algún lugar, lejos de miradas indiscretas. Mientras estaba previsto que sucediera, Taft y yo estábamos compartiendo vasos de whisky en su oficina, nominalmente para celebrar. En realidad, porque teníamos miedo. Taft siempre me pareció joven de corazón a pesar de su edad, pero esta era la primera vez que el director parecía verdaderamente viejo. Observó el patio de abajo mientras tomaba una copa. ¿Alguna vez te dije por qué elegí esta línea de trabajo, Méndez? Sacudí la cabeza y él suspiró. En el año 63, encontraron el cuerpo de una mujer en el asiento trasero de un auto quemado en algún parque estatal cerca de mi vecindario. Una prostituta. Uno de sus clientes la había descuartizado. Quemó todas las pruebas, ¿y sabes qué me atrajo, Méndez? A nadie le importó. Nadie se molestó en investigar. ¿Quién notará una prostituta menos en la esquina de la Quinta Avenida, verdad? Eso no me sentó bien. A mi modo de ver, Méndez, cada vida importa. Incluso aquellos que intentamos dejar de lado. Todo el mundo tiene gente que le quiere, recuerdos de su infancia y todo eso. Todo el mundo merece justicia. No importa quiénes fueran. Dejó su vaso y me miró a los ojos. Así que me uní a la fuerza. Se reabrió el caso. Encontré al chico. Y lo vi freírse. Y me gusta imaginar que ella también estaba allí mirando mientras él ardía. Hubo un momento tenso. Y luego una risa. Por supuesto, después de esa bala en la cadera en el 71, ya no podía seguir el ritmo. Pero he sido igual de feliz aquí. Ver cómo se hace justicia, me hace sentir como si hubiera algún tipo de orden kármico en el mundo. Las buenas y malas acciones se recompensan con la misma moneda. Estaba claro que había algo escondido detrás de sus palabras, alguna tesis tácita. Al final, con ojos viejos, arrugados y cansados, lo dijo. Lo he pensado, y, si Glass no muere esta noche, finalmente me voy a retirar, Méndez, confesó. Después de lo que les hizo a esas chicas, ¿qué tipo de orden puede haber en un mundo donde un monstruo como ese está simplemente más allá de la justicia? Me quedé impactado. El alcaide Taft siempre me pareció una figura inmóvil. ¿Qué haríamos sin él? Morirá, señor, prometí.
Funcionará esta vez. Tiene que funcionar. Pero parecía profundamente inseguro. Con un último trago estremecedor, se inclinó hacia adelante. Sus ojos. Se quedó mirando mi expresión, como si estuviera desesperado porque yo no entendiera, que lo supiera. Esas cosas, en sus ojos, ¿no los has visto? Y en ese momento, levantaron a Taft de su silla. Fue tan repentino, tan inexplicable, que apenas pude registrar lo que estaba presenciando. Alguna fuerza invisible lo levantó a 2 o 3 pies del suelo, colgándolo allí. Se atragantó, tosió y farfulló, desesperado por respirar aire que no salía, y se arañó algo alrededor de su cuello que no podía ver. Estaba colgado, me di cuenta. Y con los ojos muy abiertos y horrorizados, igual que los de Bailey, me suplicó ayuda en silencio. Salté de mi silla y rodeé sus piernas colgantes con mis brazos. Al principio traté de tirarlo al suelo, pero me di cuenta de que solo estaba apretando el lazo invisible alrededor de su cuello. Luego intenté levantarlo lo más alto que pude, lo que le dio algo de alivio, pero no mucho. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras se hinchaba y se volvía azul, y aunque no podía ver la soga, podía ver la piel púrpura magullada donde se había apretado alrededor de su cuello. Mientras tanto, gritaba hasta dejarme ronco. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Jesucristo, necesitamos ayuda aquí. Pero nadie vino. Y de repente, una fuerza invisible pareció arrastrar mis pies debajo de mí. Caí como un saco de ladrillos, pero me sobresalté tanto que mantuve el control sobre las piernas del alcaide. Me caí y lo arrastré hacia abajo conmigo, y su cuerpo de repente se sacudió con un crujido repugnante. Me tomó un tiempo reunir el coraje para mirarlo. Su cuello se había estirado demasiado y su cabeza estaba inclinada hacia un lado en un ángulo de casi 90 grados. Ojos muy abiertos, lengua redonda y hinchada colgando de labios secos. Y entonces, cualquier fuerza que lo había suspendido desapareció, y su cuerpo cayó sobre mí mientras yo gritaba y gritaba. Salí corriendo de su oficina y encontré a mis compañeros de trabajo charlando y trabajando casualmente afuera. De alguna manera, a pesar de todos mis gritos y súplicas mientras Taft agonizaba, ninguno de ellos había oído nada. Tomé una página de Taft. Quería salir. Estábamos lidiando con algo impío aquí, algo cuyos arcillos podían alcanzar cualquier distancia, y mi vida, quién sabe, tal vez incluso mi alma, estaba en peligro. Pero los agentes con trajes elegantes dejaron una cosa clara: si me negaba a cooperar, bueno, sería el chivo expiatorio perfecto para el asesinato del alcaide Taft. Me llevaron a la sala de interrogatorios y encontré a un Joseph Glass que había abandonado toda pretensión de humanidad. Sus ojos se habían oscurecido a un negro puro. O tal vez no tenía ojos en absoluto, solo ventanas a algún lugar de oscuridad exterior. Estaba temblando como una hoja mientras me sentaba frente a él, sintiéndome más prisionero que él. Señor Glass. Ninguna respuesta. Me estremecí, tratando de concentrarme en mi pequeño trozo de papel para distraerme de la negrura de sus ojos. Yo tengo algunas preguntas que se supone que debo hacerte. ¿Está bien? Silencio. Respiró profundamente. ¿Cuántos años tienes, Glass? Pensé que era solo una de esas preguntas básicas, iniciadores de conversación, de verdad. No podría haberme preparado para su respuesta. Soy viejo, niño. Su voz no se parecía en nada a la que recordaba. Era profundo, bajo y retumbante, como si hubiera varias personas hablando al unísono, y todas fueran igualmente antiguas. Más viejo de lo que podrías imaginar. Más antiguo que esta nación, y más antiguo incluso que el imperio que alguna vez la tuvo. Tuve que luchar contra el instinto animal básico de huir. Céntrate en las preguntas, pensé. ¿Por qué hiciste lo que les hiciste a esas chicas? Solo para poder sentir algo de nuevo, susurró. Cualquier cosa. ¿No sentiste la más mínima culpa, remordimiento? ¿Me preguntas eso, a mí, yo,
que he visto imperios surgir y caer. Casi parecía divertido. ¿El tiempo siente remordimientos? Porque el tiempo ha matado a muchos más que yo. Pero la humanidad es como la hidra. Todo lo que he matado será reemplazado, esencialmente, por acciones idénticas y en mayores cantidades. Y luego morirán y serán reemplazados. Y así el ciclo continuará para siempre. ¿Esperabas que me compadeciera de ellos por haberles dado la muerte que yo mismo anhelo? Solo los muertos tienen permiso para salir del ciclo. Es una bendición. Y de repente, se levantó de su silla, como si nunca lo hubieran sujetado en absoluto. Una bendición que me prometió, oficial Méndez. Lo miré con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Pero ni siquiera pude tartamudear una frase antes de que él estuviera encima de mí, arrastrándose sobre la mesa con la misteriosa gracia de una araña. Estos ya no eran los indicios imperceptibles de emociones que esperaba. Fue como si hubieran accionado un interruptor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, gruñendo con genuina rabia, dolor y traición. Y bajo esos mares negros en sus ojos, todas las cosas que acechaban en las brasas de abajo estaban saliendo a la superficie. Me debes una muerte. Cumple tu palabra. Paga tu deuda. Grité y retrocedí ante cada toque con disgusto, pero él era más fuerte de lo que parecía. No pude escapar de su imposible agarre. No lo haré, quítate de encima, bastardo enfermo. Hazlo. Págame lo que debes. Era como si 1000 voces diferentes gritaran en mi oído. Esforzándome y llorando, le rodeé el cuello con las manos y presioné los pulgares contra su garganta, intentando estrangularlo. Pero en cambio, podía sentir ese agarre en mi propio cuello, apretando la vida fuera de mí mientras mis pulmones ardían en busca de aire. Sin embargo, seguí presionando cada vez más fuerte, como si esperara poder de algún modo romper a través de cualquier fuerza impía que lo protegiera. Y entonces esas terribles manos volvieron a agarrarme por los hombros y quedé paralizado por un terror que solo podía llamarse antiguo y primitivo. Como si lo que estaba detrás de mí fuera la misma fuerza que había mantenido a mis antepasados aterrorizados en sus cuevas hace 100.000 años, y cada una de esas voces me clamaba a través de mi sangre. Y me sacó de mi silla, me arrojó como si no tuviera peso, y lo siguiente que supe fue que me estaba despertando en la enfermería. Una vez más, nada de esto quedó captado por la cámara de seguridad. En el metraje, simplemente entro a la habitación y me siento con movimientos extraños, casi robóticos. Y luego los dos nos quedamos ahí sentados, mirándonos fijamente, sin hablar, sin movernos, sin parpadear. Por 1 hora. Después de esto, Joseph Glass entró en un estado catatónico y desde entonces se negó a conversar incluso conmigo. Ahora que mi utilidad había terminado, los agentes me descartaron como si fuera basura de ayer. Ni siquiera parece importarles si se lo cuento a alguien. ¿Quién me creería? Pensé que había tenido suerte. Que mi pesadilla había terminado. No podría haber estado más equivocado. Si revisa los registros públicos, no encontrará ni una sola mención del nombre Joseph Glass. Lo han escondido en ese sitio negro no registrado y han borrado cualquier otro rastro de él. Yo diría que no tenía personalidad, si es que alguna vez se le podía llamar persona. Pero todavía están probando todos los métodos de ejecución conocidos. No sé muy bien por qué. Quizás sea para investigación. Estoy seguro de que al ejército estadounidense le encantaría encontrar el secreto para hacer que sus hombres sean tan imposibles de matar como Glass. Y además, no son ellos quienes tienen que afrontar las consecuencias. El 3 de junio de 2005 lo juzgaron con un pelotón de fusilamiento. Lo sé porque mi esposa y yo estábamos en nuestra segunda luna de miel, bailando lentamente junto al lago por la noche con nuestra canción favorita, cuando sentí una humedad contra mi pecho. Miré hacia abajo y vi sus ojos grises y opacos como un cristal empañado, y su pecho desmenuzado hasta convertirlo en queso suizo por disparos que no emitían ningún sonido. El 23 de diciembre de 2012 intentaron la inyección letal.
Ese fue el día que encontraron el auto de mi hijo enrollado alrededor de un árbol, y los forenses, desconcertados, descubrieron que ya estaba muerto antes de que ocurriera el accidente, con su torrente sanguíneo contaminado con pabulón y cloruro de potasio. Han pasado años desde que me aislé de todos los que conocía, eremita en esta cabaña en medio de la nada y, sin embargo, el hedor a muerte todavía me persigue. Hace apenas un par de años, encontré un informe de noticias que mencionaba a mi sobrino. Aparentemente, lo habían encontrado completamente desangrado, con las venas completamente vacías a pesar de que no había signos de lucha. Dios sabe qué tipo de métodos arcanos de ejecución están probando ahora. Él no me dejará salir de esto. No mientras todavía le debo una deuda. Pero también he estado investigando un poco. Investigación sobre esas legiones incalculables de cosas que presencié mirando desde ese mar ennegrecido en los ojos de Guas. He aprendido cosas que los hombres no deberían saber. Ritos practicados, herramientas ensambladas, ingredientes. Y creo que sé dónde lo tienen. Aunque me vendaron los ojos, conté el segundo entre cada curva en nuestro camino hacia el sitio negro, y desde entonces he pasado semanas observando el lugar, catalogando cada punto de entrada. Quizás estoy cayendo en la locura. O tal vez realmente encontré la manera de poner fin al horror. Para finalmente darle a este monstruo la justicia que Taft hubiera querido para él. Joseph Glass tenía razón en una sola cosa: tengo que pagar lo que debo. Incluso si me mata.